buen día, como todos los jueves en Real Estate en 20 minutos. Y hoy vamos a ver los 6 errores en ventas que te están costando dinero, tiempo y energía. Vamos a arrancar directamente con el punto número 1. Comprar nuestras propias limitaciones. Básicamente, cuando nosotros creemos algo, lo que creemos, creamos, ¿no? Entonces, hay algo que uno está muchas veces acostumbrado a hacer, que es simplemente escucharse a uno mismo. Y uno lo que no debe hacer es escucharse a uno mismo. Cuando uno se escucha a uno mismo, lo que está escuchando es esas cosas a veces negativas, sino que lo que tiene que hacer es hablarse a uno mismo, ¿no? Yo me tengo que decir qué es lo que tengo que pensar, no creer lo que pienso. Entonces yo digo, bueno, el próximo trimestre voy a generar $1 millón en comisiones, ¿no? ¿Qué dice mi mente? No creo que yo pueda hacer eso. En cambio, si yo digo, el próximo trimestre voy a ganar $1 millón, y lo que me digo a mí es, ¿cómo voy a hacer para poder ganar ese millón? ¿Cuáles son las actividades que tengo que hacer para poder ganar ese millón? Entonces, una forma de hacer esto es empezar a pensar cómo puedo hacer para hacer esto. Tenemos que ir tratando de cambiar esas limitaciones que nosotros mismos nos ponemos. Por ejemplo, yo escucho realtor que dice, no, ¿quién me va a comprar una propiedad descargando una guía digitalmente, no? Y esas son limitaciones. Si vemos en nuestro entorno que hay gente que vende por Zoom y sin que el cliente venga, es una limitación que te estás poniendo. Son creencias. Entonces, a veces la creencia es más importante que el conocimiento. Nosotros tenemos que estar identificando cuáles son esas creencias que nos están limitando a nosotros mismos. Es importante ahí que separes, porque a veces tu realidad, tu verdad, no es la realidad y la verdad de lo que está pasando. Y en eso influye un poco el entorno, porque el entorno te va a ir mostrando otro tipo de verdades, ¿no, Mati? También es muy importante el tema de la educación y la formación continua. O sea, es decir, practicar de talleres, cursos, programas de coaching, cualquiera de esas cosas que te ayude específicamente a desarrollar la mentalidad de crecimiento y de obtención de habilidades en ventas, ¿no? O sea, pero sobre todo de crecimiento. Hay un tema de mindset. El otro día hablaba con una persona que me decía, no, yo ya de lo que es desarrollo personal no tengo que hacer más crecimiento, ¿no? Entonces yo lo primero que le pregunté es, ok, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus valores? Contame sobre tu principal objetivo para el próximo año, ¿no? Y me decía, no tengo todavía mi objetivo para el próximo año. Entonces, ¿cómo si vos no tenés objetivos, no tenés metas, no tenés un plan, no tenés un por qué hacer las cosas? Entonces, no te tenés que desarrollar más personalmente. Y es muy importante esto, y obviamente que lo que decía Marce, totalmente alrededor de personas que te influencien positivamente, ¿no? El otro día también yo escuchaba a alguien que decía, puedo hacerlo solo. Eso yo creo que es una limitación que uno se está poniendo, porque solo podés hacer mucho, pero en grupo podés llegar mucho más lejos. Y si querés, pasamos al siguiente punto, al siguiente error, que es no saber decir que no. El hecho de no decir que no influye también en lo que te quita de energía. Ayudar a un cliente a una mudanza, decirle a un cliente de una renta, que ya, por ejemplo, si pasamos al siguiente nivel y no hacemos renta, decirle que sí, es muy difícil crecer cuando no sabes decir que no, Mati. Una de las cosas que es muy importante es que muchas veces no sabemos decir que no porque justamente no estamos entrenados a cómo decir que no, ¿sí? A veces simplemente nos sentimos mal porque queremos ayudar a todo el mundo. Y el problema es que cuando le decimos que sí a algo, le estamos diciendo automáticamente que no a otra cosa. Pero entonces lo que pasa es que por ahí nos cuesta más decirle que sí a Marcela, que me dijo, bueno, hagamos esta reunión en este horario, pero al final eso significa que le voy a decir que no a este entrenamiento que tengo que hacer para poder avanzar en mi negocio. Entonces es fundamental entender que a veces decir que no es solamente decir que no, sino es ver cómo rodeo eso para desplazarlo o delegarlo o poner justamente a esa situación en otro momento donde sí pueda atender. Es muy importante tener nuestras metas claras, porque lo que justamente a nosotros nos lleva a la situación de saber a qué decirle que no y a qué decirle que sí, es esto de tener nuestras metas claras. A veces el cliente nos pide cosas y uno le podría decir, entiendo lo que me estás pidiendo, pero este tipo de tareas está fuera de mi servicio como agente inmobiliario. Es una manera de decir que no. Pasamos al siguiente punto, que es no escuchar activamente. Recuerdo una sesión con Andrew Bustamante, ¿sí? Donde él justamente lo que hablaba era de las dos preguntas y la afirmación. Básicamente él habla de la importancia de escuchar más y hablar menos, ¿sí? Él dice que si de cada
cada minuto simplemente activamente 2 segundos paramos de hablar y nos ponemos a escuchar, vamos a cambiar realmente la forma en la que escuchamos. Y es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer preguntas, ¿sí? Para hacer sentir importante al otro, ¿no? Entonces, esto de hablar menos es algo que el vendedor a veces cree que tiene que estar diciéndole al cliente qué tiene que hacer. Tiene que estar todo el tiempo diciéndole, te conviene esto, te conviene lo otro, y te voy a presentar, y te voy a presentar. Y lo que nosotros tenemos que hacer es hacer preguntas. Nosotros no tenemos que hablar con afirmaciones, sino hacer preguntas, entender bien al cliente, porque eso es lo que hace que el cliente diga, esta persona me escucha, esta persona me entiende, y entonces sabe de lo que quiero hablar. Porque uno tiene que acercar a esos clientes que queremos y alejar específicamente con lo que nosotros transmitimos al cliente que no queremos. Y con esto entonces pasamos al siguiente punto, que es no hacer un seguimiento adecuado, ¿no? Cuando se hacen encuestas, la mayor razón por la cual un cliente se siente mal con el mercado inmobiliario es que su agente inmobiliario lo abandone. Es la principal preocupación que tiene un cliente. No es el precio, no es no encontrar la casa, es que el agente inmobiliario lo abandone, y tenemos casos sobrados de situaciones personales donde decimos, lo llamo y no me contesta, lo llamo y no me sigue, le pedí algo y no me mandó nada. Entonces, es muy importante que hagamos el seguimiento, ¿no? Y para esto, obviamente que una de las formas que tenemos, ¿cuál es, Marce? Un CRM, que eso es súper importante. Y yo, mira, te digo, pequé con este error 18 años, hace 20 que tengo la licencia, tuve 18 sin manejarme con un CRM, y creo que mi negocio hubiera crecido muchísimo más. Y con el CRM podés organizar el seguimiento automatizado con recordatorios, con clientes, con el email marketing, bueno, incluso te avisa cuándo tenés que llamar. Todo ese seguimiento es lo que vos decías, muchas veces los clientes no compran por eso. Y para que ellos compren, tienes que ser vos la única opción para tus clientes, con emails que te los recuerden, porque para borrarte tienen que mirarte. Yo las características que busco en un CRM es que me permita integrar todas mis actividades, que me permita integrar lo que es el email marketing, integrar el WhatsApp, porque nosotros no podemos hacer publicidad y recibir WhatsApp en nuestro WhatsApp personal, ¿no? Tenemos que recibir el WhatsApp en nuestro CRM. También podemos adjuntar justamente las campañas de email marketing, la página web, o sea, todo tiene que estar integrado en un solo lugar. El siguiente punto es no manejar objeciones eficazmente. Básicamente lo que nosotros hacemos es evitar abordar situaciones por la preocupación de qué me va a decir el cliente, ¿no? El manejo de objeciones es algo que simplemente se practica, se aprende, y simplemente después el cliente dice A y yo digo B. Como nos había dicho Andrew justamente, tener un mapa de la conversación. Nos va a decir A y saber qué le vamos a responder. Y tener esas objeciones, no solamente saberlas, sino practicarlas, pero tenerlas bien claras. Estás esperando al cliente que te las diga, porque yo cuando empecé en esto, Mati, me acuerdo que me decía, ay, que no me diga que lo va a pensar, que no me diga esto, que no me diga, porque yo tenía miedo porque no sabía qué responder. Y acá nos damos cuenta que tenemos tan claras cuáles son las objeciones, qué tenemos que responder en cada una, y te hace mucho más fácil el cierre de la venta, porque podés sobrepasar esas objeciones. Y también en la práctica de las técnicas de cierre es sumamente importante saber esas técnicas de cierre, el si yo tú, el ABC. Bueno, hay muchas técnicas de cierre que incluso tenemos un video de técnicas de cierre en nuestro YouTube, pero tener esa práctica de la conversación con el cliente y saber qué decir cada vez que nos va a decir algo es sumamente importante, Mati. Vamos al último punto, que es la falta de persistencia y consistencia. Esto quiere decir, voy a hacer algo, tener paciencia que se va a lograr. Un canal de YouTube, por ejemplo, no es de un día para el otro. Nosotros tenemos que saber que, bueno, a veces va a tomar tiempo lograrlo, pero es tan importante la consistencia, y que para llegar a eso, entonces tenemos que estar muy claros en el tiempo y las expectativas. Las expectativas es muy importante en este caso, porque tenemos que tener claro en cuánto tiempo nos va a llevar y qué podemos lograr. Y justamente con esto, algo como muy importante que, de nuevo, que también hablaba justamente Brian Tracy, él cierra la sesión de coaching hablando justamente de este tema, que es cómo nosotros procrastinamos. Y entonces él lo que decía es que justamente nosotros tenemos que establecer rutinas claras, ¿no? Y nuestra organización para hacer las cosas diariamente. Pero por otro lado también decía esto, hacer una lista de las 10 cosas que tenés que hacer en el día para cumplir con tu objetivo. De esas 10 cosas que haces, ordenalas por orden de qué es lo más importante y qué es lo menos importante de todo esto, y agarrar la más importante y empezar a hacerla
ahora, en este momento, ¿sí? Simplemente, entonces, toma acción ahora. Nosotros ahora vamos a terminar este episodio, cerramos la sesión y en este mismo momento cortá y empezá a hacer esa actividad más importante que venís posponiendo en el tiempo. Entonces, es muy importante tomar ese envión para poder hacer las cosas. Así es, Mati. Nos vemos el jueves que viene, como todos los jueves, de Real Estate en 20 minutos. Un abrazo a todos. Chau, chau.